Hoy nos adentraremos en la fascinante historia de uno de los íconos más prominentes en el mundo de la relojería, Rolex. Desde sus humildes inicios como un niño huérfano hasta convertirse en un símbolo de excelencia y prestigio, Rolex ha desafiado los límites y ha definido estándares en la industria. No se pierdan ni un solo detalle. Suscríbanse ahora y denle like si están listos para embarcarse en este apasionante viaje con nosotros. Hans Wilsdorf, nacido en Kumbach, Alemania, en 1881, enfrentó la adversidad desde temprana edad, tras perder a sus padres a los 12 años. Aunque su tío decidió vender el próspero negocio familiar, invirtió parte del dinero en la educación de Hans y sus hermanos. A pesar de las dificultades en su internado, Hans se sumergió en sus estudios, destacando en matemáticas e idiomas, lo que sembró las semillas de su futuro éxito. Su pasión por los viajes y los idiomas, incluyendo el francés e inglés, lo llevaría a forjar un camino notable en la industria relojera. La influencia de un amigo suizo y las historias sobre la tradición relojera de su país desencadenaron su fascinación por el arte y la precisión de los relojes, marcando el comienzo de una carrera excepcional. Con el fervor de la juventud y una ambición desbordante, Hans decidió desviarse del camino convencional y buscar su fortuna en tierras suizas. Aunque su primer trabajo en la industria de las perlas le brindaba ingresos considerables, su alma inquieta y su sed de conocimiento lo llevaron a aceptar una oferta tentadora en el fascinante mundo de la relojería de alta gama. Inmerso en el universo de los relojes, Hans absorbía cada detalle con avidez, desde los intrincados mecanismos hasta las estrategias comerciales. A pesar de las ganancias seguras que le proporcionaba su posición inicial, su fascinación por el arte de la relojería lo impulsó a seguir su instinto y aventurarse en un nuevo territorio profesional. Aunque su tiempo en Kuno-Cortán fue breve, dejó una marca indeleble en su mente, una semilla de pasión que germinaría más adelante. Las circunstancias lo llevaron a nuevos horizontes, donde su talento y determinación lo elevaron a roles de mayor responsabilidad y desafío. En cada paso, desde Londres hasta el encuentro con su futura esposa, Florence, Hans acumulaba no solo experiencia, sino también el impulso necesario para forjar su propio camino en el competitivo mundo de los relojes de lujo. En un día que destilaba potencial y determinación, Hans y su cuñado, Alfred James Davis, se encontraban inmersos en una conversación que trascendería los límites del tiempo. Hans, con la seguridad que emana de los sueños acariciados con fervor, compartió su visión de incursionar en la industria relojera. Consciente del poder del respaldo financiero, Hans expuso sus planes ante Alfred, quien, reconociendo la pasión ardiente de Hans por los relojes, decidió apostar por su sueño. Con un apretón de manos firme, en 1905 dieron vida a la Wilsdorf and Davis Limited, una semilla que germinaría para convertirse en la legendaria Rolex. Al asociarse con la prestigiosa firma suiza Hermann Egler, establecieron los cimientos de una empresa destinada a desafiar las convenciones y definir estándares. Desde la importación estratégica de movimientos suizos hasta la apertura de una oficina en Biel, Suiza, cada movimiento estaba impregnado de una visión audaz y una determinación inquebrantable. Sin embargo, el verdadero desafío residía en la visión pionera de Hans, quien desafiaba las normas establecidas al abogar por los relojes de pulsera en un momento en que los relojes de bolsillo dominaban el mercado. Convencido de que los relojes de pulsera serían la próxima revolución, Hans se embarcó en una búsqueda incansable por perfeccionar este arte, viajando por Europa, consultando a expertos y aplicando sus conocimientos para crear relojes de alta calidad y confiables. El resultado fue una empresa que se consolidó como líder en la industria. En un momento de búsqueda incansable de la perfección, Hans se encontraba inmerso en la tarea de bautizar su empresa con un nombre que encarnara la excelencia y el atractivo universal. Tras meticulosas deliberaciones, nació la palabra Rolex, un término que resonaba con elegancia y facilidad en cualquier idioma. Con una certeza innegable, Hans registró este nombre como marca comercial para Wilsdorf and Davis Limited en 1908, sentando así las bases para un legado perdurable. A medida que Rolex se ganaba una reputación por la calidad de sus relojes de pulsera, el estallido de la Primera Guerra Mundial trajo consigo desafíos inesperados para muchas empresas, incluidas las relojeras.
Sin embargo, la fiabilidad de los relojes Rolex los convirtió en una elección preferida, incluso entre los soldados, quienes encontraron en ellos un aliado invaluable en la coordinación precisa de sus acciones en el campo de batalla. El crecimiento vertiginoso de la empresa, que ya empleaba a 60 personas en 1914, y su distinción con certificaciones de precisión, como el prestigioso sello de cronómetro suizo, consolidaron su posición como líder en la industria. Sin embargo, no todo fue un camino sin obstáculos. Hans enfrentó desafíos logísticos y políticos, como el impuesto británico del 33% y el creciente desprecio hacia los alemanes durante la guerra. Estos eventos llevaron a la reubicación estratégica de la sede de la empresa de Londres a Biel, Suiza, en 1914, y a un cambio de nombre a Rolex Watch Corporation Limited en 1915, reflejando la visión global y la adaptabilidad de Hans. Con una visión inflexible hacia la excelencia, Hans continuó innovando y perfeccionando su arte. En 1926 lanzó el icónico Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera impermeable de la historia. Esta innovación revolucionaria, sellada con una caja hermética que protegía los delicados movimientos del reloj, marcó un hito en la industria y solidificó el estatus de Rolex como una marca pionera en el mundo de la relojería. En 1927, Hans escuchó hablar de una mujer de Londres llamada Mercedes Glitcha, que afirmaba ser capaz de nadar a través del Canal de la Mancha, un cuerpo de agua de 20,5 millas que separa Inglaterra y Francia. La gente no le creía, así que ella se dispuso a hacerlo nuevamente frente a miles de personas, a pesar de que la temperatura del agua era mucho más fría. Hans vio la oportunidad y la animó a usar un reloj Rolex Oyster alrededor de su cuello. Después de nadar durante más de 10 horas, fue sacada del agua casi congelada y logró llegar aproximadamente 4/5 partes del camino a través del canal. La tarea no fue un completo éxito, pero el Rolex Oyster salió del agua en perfectas condiciones. La gente quedó impresionada por el reloj y Hans aprovechó la publicidad colocando un anuncio frente al periódico London Daily Mail, relacionado con el evento. Este fue el momento en que Rolex alcanzó la fama internacional como un reloj revolucionario. Para aumentar la expectación, Hans también comercializó su Rolex Oyster dentro de peceras con peces reales en la pantalla de venta de cada concesionario de Rolex, para que la gente lo viera al pasar. Esta estrategia ingeniosa funcionó de manera asombrosa y la gente quedó enganchada con los productos. Para entonces, Hans decidió hacer una publicidad masiva de Rolex, así que en 1928 trabajó con la principal modelo británica de ese momento, Evelyn Lane, para promocionar sus relojes. Por supuesto, había fotos de ella usando su reloj de pulsera dentro de una pecera. La publicidad no se detuvo ahí. En 1933, los Rolex Oysters fueron vistos nuevamente en el periódico relacionados con un vuelo sobre el monte Everest, en el que los miembros de la tripulación que llevaban sus Rolex estaban muy satisfechos al ver que después del vuelo, sus relojes seguían funcionando al 100%. Otro ejemplo fue cuando el famoso conductor Malcolm Campbell estableció un récord de velocidad de alrededor de 300 millas por hora, usando su Rolex en 1935. Hans le pidió permiso para publicitarlo, y Malcolm lo aceptó, negándose a ser remunerado. En este punto, la gente comenzó a percibir a Rolex no solo como un reloj de diseño de alta calidad, sino también como un reloj de pulsera técnico, confiable y confiable, que cualquiera puede usar para el uso diario. En una era marcada por la innovación y la perseverancia, Rolex continuó cautivando al mundo con el lanzamiento de su aclamado modelo, el Rolex Oyster Perpetual, en 1931. Este hito histórico marcó la creación del primer reloj de pulsera impermeable y automático. Si bien el modelo anterior, el Rolex Oyster, había sido un logro notable, aún requería darle cuerda manualmente, una tarea que se volvía más desafiante debido a su estuche hermético. La búsqueda de un reloj automático había sido un sueño ancestral, pero ninguno había tenido éxito hasta entonces. Durante los años siguientes, Hans también incursionó en la producción de relojes bajo su propio nombre, pero enfrentó la resistencia de los mercados francés, británico y estadounidense debido a su origen alemán. A pesar de sus múltiples logros, Hans se encontró luchando contra el estigma de su nombre en un mercado cada vez más competitivo. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo desafíos adicionales,
con dificultades para exportar productos fuera de Suiza y la trágica pérdida de su esposa en 1944. En honor a su esposa, Hans estableció la Fundación Wilsdorf como una organización benéfica dedicada a causas sociales. Poco antes de su muerte en 1960, transfirió la propiedad total de Rolex a esta fundación, asegurando su continuidad como una empresa sin fines de lucro. Con el fin de la guerra, Rolex experimentó un crecimiento sin precedentes. Para 1946 ya había vendido 50.000 cronómetros Rolex certificados, duplicando esa cifra al año siguiente. El éxito de Rolex se vio respaldado por el lanzamiento del Rolex Datejust en 1945, seguido por el revolucionario Rolex Day-Date casi 10 años después. Estos modelos se convirtieron en el estándar para los relojes de pulsera, y Rolex continuó innovando con el legendario Rolex Submariner en 1953, el primer reloj de pulsera impermeable para buceo profundo. La muerte de Hans Wilsdorf en 1960 marcó un punto de inflexión para Rolex, que comenzó a posicionarse como una marca de lujo exclusiva. El enfoque en la alta sociedad y la adopción del acero 900 4L en 1985 solidificaron la reputación de Rolex como un símbolo de excelencia y prestigio. Rolex se erige como una de las marcas de relojes más prominentes y reconocibles en el mundo, con una producción diaria que supera los 2.000 relojes. En 2003, la empresa reportó ingresos por $3.000 millones, cimentando su posición en el mercado de lujo. A pesar de la competencia de los relojes electrónicos, Rolex ha mantenido consistentemente sus ventas y su prestigio como una de las marcas más destacadas en su categoría. La trascendencia de Rolex va más allá de sus relojes. Su valor radica en su nombre. En este emocionante viaje a través de la historia de Rolex, hemos presenciado cómo un niño huérfano se convirtió en el arquitecto de un imperio relojero. Desde sus modestos comienzos hasta su estatus como un símbolo de excelencia y prestigio, Rolex ha desafiado los límites y ha establecido estándares inquebrantables en la industria relojera. A medida que nos despedimos, recordemos que el legado de Rolex trasciende sus relojes. Es un testimonio del poder de la visión, la pasión y la determinación para cambiar el mundo. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje.